Hola, bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando unos ricos nuegados de yuca. Comenzamos. Estos son los ingredientes para los nuegados. Aquí ya comencé a preparar la yuca, ¿verdad? La he lavado bien y la tengo partida. Y he dejado unos pedacitos para enseñarles cómo la voy a pelar y la vamos a cortar. Tengo un huevo, un cuarto de cucharadita de polvo de hornear, media taza de harina de yuca, media taza de leche, 200 gramos de queso fresco, 3 rajitas de canela y 2 clavitos de olor para que nos dé un rico olor y aroma para nuestra miel. Aquí en esta ollita pequeña yo tengo ya deshecho la mitad de un atado de dulce que he preparado anteriormente, pero me gustaría que me quede más espesa la miel, entonces le voy a estar agregando una mitad extra de atado de dulce y la voy a poner a hervir. Vamos a poner la canela también y los 2 clavitos de olor. Pondremos a cocinar la miel a fuego medio hasta que el dulce se deshaga y ahí lo revuelven de vez en cuando, ¿verdad? Como pueden ver, aquí el dulce de atado ya comienza a deshacerse. ¿Ven ahí? Entonces un ratito más comienza a hervir y lo vamos a retirar del fuego. Y vean, nos va a quedar bien rica. Ya se está engruesando también. Bueno, así nos ha quedado la miel. La he cocinado a fuego medio también, revolviéndola de vez en cuando. Y ahora la voy a colar. Para poder arrancarle la piel o cáscara de la yuca, lo que tienen que hacer es utilizar un cuchillo que tenga así como una puntita bien fina y lo van haciendo así como cortando hacia abajo. A veces la yuca ella solita se suelta así, vean, pero si les cuesta tienen que utilizar el cuchillo, hacerle así. Ya una vez yo tenga la yuca pelada, la voy a lavar y la voy a cortar en pedazos pequeños, así como tengo esta aquí, y la vamos a licuar. Esta parte de en medio recuerden que la tienen que tirar, ¿verdad? Eso no lo vamos a ocupar para los nuegados. Es un poco duro eso. Ahora lo voy a cortar así en pedacitos y lo vamos a poner en la licuadora. Ahora vamos a agregar todo en la licuadora, ¿verdad? Son 5 tazas de yuca lavadita y partidita también. Ahora vamos a poner a licuar la yuca. Le voy a agregar nada más la leche. Así. Y la voy a licuar aproximadamente 2 minutos. Ahora lo vamos a sacar. Okay, ahora ya estamos listos para comenzar a agregar los demás ingredientes. Vean, esta consistencia es la que queremos. Está bien suave. Ahora le vamos a agregar la harina de yuca, que es media taza. ¿Saben qué? A mí se me había olvidado decirles que tenemos que agregarle un poquitito de sal, una pizquita de sal nada más. Vean, un tantito así. Aquí va un cuarto de cucharadita de polvo de hornear, un huevo y los 200 gramos de queso fresco. Y esto lo vamos a revolver bien. Con un tenedor comenzamos por el queso así y traten de deshacerlo, ¿ok? El quesito que quede bien deshechito. Una vez esté el queso deshecho, dejamos el tenedor y vamos a comenzar a revolverlo con la cuchara un ratito. Y esto es todo para los nuegados. Solo freírnos y ya estuvo. Para comenzar los nuegados tengo una cucharita bien pequeña, como pueden ver. Así agarramos poquito y se van a cocinar más rápido y van a quedar bien cociditos por dentro. Bueno, así comenzamos. Los revolvemos así y agarramos una cantidad así de grande de la cucharita. ¿Ven? Y solo lo dejamos ir así cuando ya el aceite está bien caliente, ¿verdad? Se tienen que asegurar que el aceite está bien caliente porque se les pueden pegar. Cuando los coloquen, colóquenlos con espacio entre los nuegados.
y el aceite tiene que ser bastantito. Aquí, como pueden ver, casi los tapa, entonces así agreguen el aceite en su cacerola. Si ustedes los quieren hacer más grandes, también consigan otra cucharita más grande, ¿verdad? O hay personas también que los hacen así a mano. Ya una vez comiencen a dorarse, es momento de darle vuelta. Ok, ahora ya comienzan a ponerse cafecitos, los vamos a comenzar a dar vuelta. Miren cómo flotan. Los nuegados son bien fáciles de preparar y son súper deliciosos. Les van a encantar. Okay, ahora ya comenzaron a ponerse doraditos. Entonces los que están doraditos ya los voy a retirar. Vean, así nos van a quedar. Si ustedes los quieren hacer más grandes, lo pueden hacer grandes o darle diferentes formas. Estoy haciendo unos redonditos. Vean, así. Solo los dejamos ir así, con cuidadito, ¿verdad? También lo pueden hacer como en tortita. Vean, así. Yo los hago pequeños. Ahí el tamaño que ustedes deseen. Y lo vamos a dejar ir así. Solo le voy a dar vuelta a estos para dejar ir la tortita. Estos son los últimos nuegados, ya están, y prácticamente todos los nuegados los he cocinado a temperatura media, ¿verdad? Quedaron bien crujientes. Y así nos han quedado nuestros nuegados. La receta que yo les di es para aproximadamente 38 nuegados. Recuerden, son pequeños. Gracias por ver el video y si les ha gustado, por favor regálenme un like, suscríbanse al canal y activen la campanita.